A esta hora estamos conectados vía telefónica con Alonso Gurmendi, abogado y profesor de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros vía telefónica. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carla? Quería hacerle las consultas. Ya escuchamos entonces los argumentos de la defensa del Estado, los argumentos de los demandantes y la posición que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al indulto otorgado a Alberto Fujimori. ¿Cuáles son sus principales impresiones después de esta presentación de argumentos? Bueno, yo veo una explicación muy detallada sobre el fondo de los requisitos que existen bajo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interamericano por parte de la Comisión, por parte de los representantes de las víctimas. No vi una mención a ese tipo de argumentaciones de parte del Estado peruano. Los argumentos del Estado se limitan un poco a resumir que no hubo un pacto político desde una perspectiva de cuántos votos se abstuvieron, a repetir frases que francamente se han visto antes en redes sociales. Entonces, la discusión la veo por lo menos clara, a tal punto que los jueces no hicieron ninguna pregunta de fondo. La única pregunta que hubo fue a los agentes del Estado para que expliquen el derecho peruano. Entonces, eso da a entender que la situación está clara, ¿no? Y eso, habiendo visto la audiencia, no pinta muy bien para los intereses del Estado, que fue el que dio la explicación más breve, digamos. Eso quiere decir, la situación está clara con respecto a que la Corte Interamericana no estaría de acuerdo con este indulto. ¿Y cuál sería, digamos, las opciones que le daría en todo caso al Estado? Bueno, claro, no es posible predecir exactamente lo que va a hacer la Corte, pero más o menos de lo que se puede dar, de los argumentos que han sido dados, yo sí me atrevería a concluir que es más probable que se determine que el indulto contraviene las obligaciones del Estado peruano en la sentencia de Barrios Altos y bajo la Convención Americana. Eso es más probable a que no a que se encuentre que es válido, ¿no? Inclinándome por la solución en donde el indulto es considerado contradictorio con la Convención Americana, hay básicamente dos alternativas. La alternativa número uno es que la Corte, en base a sus jurisprudencias anteriores, en el caso Fontevecchia, que la misma comisión mencionó en su argumentación, determine que el Estado debe remover el indulto como obstáculo para garantizar los derechos de las víctimas, lo que puede significar tanto que el Estado lo anule en el amparo del derecho externo, o que el Estado rehaga la justificación del indulto a fin de certificar que se cumplan con esos requisitos o humanitarios o de justicia transicional que alega. Esa es una opción, digamos, que decirle al Estado tú determina cómo regresar al cumplimiento de tus obligaciones. La otra es que, sustentado en sus antecedentes del caso Barrios Altos y la línea jurisprudencial de la Corte, en el sentido de que las leyes de amnistía e instituciones similares, entre las cuales podría incluir a los indultos formalmente, porque digamos lo ha mencionado antes, pero nunca ha habido un caso en donde podría formalmente, podría decir que el indulto debe seguir el mismo curso de acción que siguen hasta ahora, o que parece seguir hasta ahora las leyes de amnistía, y decir que el indulto carece de efectos al inicio. ¿Qué significa eso? Que el indulto sería inexistente. Entonces, de ahí sería la posición que es la que pide la representación de las víctimas, parte de las víctimas de anular el indulto. Entonces, por un lado se puede rehacer y solicitar que se remueva el obstáculo bajo el derecho interno, o se puede anular desde la misma Corte. En todo caso, ¿usted considera que este panorama se está más o menos visualizando porque el Estado no ha tenido digamos, argumentos de peso para sostener la decisión del presidente Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori? Yo creo que el problema es que el Estado peruano, en este tema del indulto sobre todo, ha actuado al margen de los estándares internacionales. Cuando un Estado decide tomar una política pública, y esto es algo que mencionaba el director de Human Rights Watch para las Américas,
José Miguel Vivanco mencionaba, existía una posibilidad en donde se haga un indulto bien hecho que cumpla con estándares internacionales. Esa opción existía, ya no existe, ¿no? Porque ya se hizo. ¿Y cómo se hizo? Se hizo considerando que toda la jurisprudencia que existe a nivel interamericano no había que cumplirla, no había que estudiarla, ¿no? Entonces, el Estado llega con algo ya hecho que ya no cumple con los requisitos internacionales. Y ahí es bien difícil arreglarlo. Entonces, cuando la defensa del Estado llega a la Corte, sí pues va a tener más problemas para justificar un indulto que no ha sido hecho en consonancia con estos estándares desde el inicio. Eso dificulta la defensa, ¿no? Eso, digamos, no es una cuestión de que la defensa sea mala, el indulto mismo ha estado hecho de espaldas a las instituciones internacionales. Ese es el problema. El Perú como país tiene que entender que cada vez que quiera hacer una política pública que se relacione con derechos humanos, tiene que proceder estudiando la jurisprudencia de la Corte, consultando la misma comisión, respetando los estándares internacionales, y hasta que no lo haga van a seguir pasando otras cosas. En la situación termina la audiencia y hay una pregunta sobre derecho peruano y no hay discusión sobre el fondo, porque sinceramente el Estado peruano no puede atender las discusiones sobre la jurisprudencia del caso Fontebeque, el caso Barrios Altos, el caso Monacid, que la comisión sí hizo. Bien, en todo caso, igual la Corte decidiría con respecto a esta audiencia en marzo, se tiene entendido. Si es que pide pruebas para sustentar las argumentaciones de las partes, podría darse hasta en abril la decisión. Sí, o sea, la Corte va a analizar lo que se ha estudiado en esta audiencia y va a emitir una resolución. Abril me parece un aproximado razonable, pero, digamos, no ha fijado fecha, ¿no? Bien. Vamos a agradecer esta comunicación al profesor y abogado Alonso Curmendi, que nos dio más detalles y su opinión con respecto a esta audiencia que todavía se está desarrollando en Costa Rica. En cualquier momento regresamos con más detalles con respecto a lo que está pasando, pero vamos a conocer un poco más el papel que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que puede ocurrir con la evaluación de los casos La Cantuta y Barrios Altos tras el otorgamiento del indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es un órgano judicial de la OEA, que goza de autonomía y cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué se está viendo en la Corte el indulto otorgado a Alberto Fujimori? Bueno, porque Perú es parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene como instancia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ese tribunal emite y supervisa sentencias y otras decisiones en casos como el de Barrios Altos y La Cantuta, y según el reglamento, los países se comprometen a cumplir las decisiones de este tribunal. ¿Quiénes son los que participan en la audiencia? Bueno, los representantes del Estado peruano, ya los hemos escuchado, y los deudos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. La Corte Interamericana rechazó el pedido de la defensa legal de Alberto Fujimori para participar en la audiencia. Las posturas sobre el fallo que emitirá la Corte por el caso Alberto Fujimori. El Estado peruano debe acatar la decisión que tome la Corte Interamericana sobre el indulto, lo dijo Duberly Rodríguez en declaraciones a la prensa, para Perú 21 específicamente. ¿Puede la Corte Interamericana revertir el indulto? No debería poder revertirlo, las cosas se han hecho correctamente de acuerdo a ley y hay un ánimo de defender nuestra actuación, lo dijo Enrique Mendoza, el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Otra de las posturas viene de Miguel Pérez Arroyo, que es el abogado del expresidente Alberto Fujimori. Por competencia, la Corte Interamericana no podría anular el indulto, pero sí su activismo político y sus preferencias ideológicas les ganan la partida. Hay instancias mega supranacionales a las que podemos acudir, lo que dice el abogado de Alberto Fujimori.
El jurista Diego García Sayán consideró que es poco probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncie sobre el indulto otorgado al expresidente Fujimori tras escuchar las posiciones del Estado peruano y de los familiares de los casos La Cantuta y Barrios Altos. En diálogo con Canal N, el también expresidente de esta Corte explicó que pese a que no existen antecedentes de un pronunciamiento sobre el otorgamiento de un indulto, el tribunal siempre busca crear jurisprudencia y no se exime de la responsabilidad que tiene. García Sayán señaló que uno de los puntos más relevantes para la Corte sería si la gracia presidencial a favor de Fujimori está debidamente motivada. Ignorar que esa circunstancia tiene que ser tomada en cuenta. Muy bien, Algunas de las dolencias halladas al paciente Fujimori son, según su parte médico, fibrilación auricular, cáncer de lengua operado 6 veces con riesgo de reaparecer.